Muy bendecida noche, mis amados hermanos y gran familia Diseños de Vida, llegando a ustedes nuevamente con un mensaje vivo y poderoso de la palabra del Señor. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé esa capacidad de valorar su palabra, de valorar su consejo, disponiendo con diligencia nuestros ojos, nuestros oídos para recibir el consejo que Él ha preparado para este momento. Vamos a orar porque vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable sobre una verdad de la cual nosotros debemos siempre estar firmes y confiados. Y tiene que ver con el cuidado permanente que Dios tiene sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre los que le amamos. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias te damos. Este es un momento bello y especial que tú nos concedes para disponernos a recibir el alimento espiritual que nos fortalece, que nos nutre, que alienta y fortalece nuestra fe también, Señor. Gracias por cada uno de mis amados hermanos y amigos, por cada oyente que se dispone a recibir la palabra. Y estoy creyendo, Señor, que usas mi vida como instrumento para que al llegar a cada persona sea tu palabra haciendo esa obra, haciendo ese efecto para el cual tú, Señor, la envías. Te damos en este momento muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos cuida siempre. Este es el título de la enseñanza que quiero compartir contigo, mi amado hermano y amigo, y espero que esta palabra traiga también fortaleza a tu fe. Probablemente te encuentres pasando por un momento donde te has sentido desamparado, te has sentido de pronto triste, solo, pero hoy Dios te ha conectado con esta enseñanza, con esta palabra, para que vuelvas a tomar alas, para que vuelvas a levantar tu mirada y entender que hay un Dios que está cuidando de ti en todo momento. La cita bíblica que quiero compartir y usarla como base para lo que vamos a estar hablando, la encontramos en el Salmo 139, versículos 7 al 12. Y permítanme, por favor, hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la bendita palabra del Señor: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Aleluya. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, porque ella es nuestro sustento y nuestra fortaleza. Una de las más maravillosas verdades con las que contamos nosotros los cristianos es saber que Dios, nuestro Dios, no está ausente. Nuestro Dios es un Dios presente. Él está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Nuestro Dios está más cerca. ¿Sabe por qué? Porque no solamente está con nosotros, sino que también está en nosotros. Ha decidido, tanto así, tanto es lo que Él desea habitar en nosotros, que ha decidido hacer de nuestro cuerpo su templo, su habitación, su morada. Es cierto que podemos, de vez en cuando, de tiempo en tiempo, podemos sentirnos solos. ¿Quién no ha experimentado ese sentimiento? Todos. Es normal que por las circunstancias, por las situaciones, por las cosas que vivimos con los seres queridos, podemos en algún momento sentirnos solos. Pero el hecho de que nos sintamos solos no significa que Dios nos haya abandonado. Todo lo contrario, en los momentos de mayor soledad es donde más nosotros podemos experimentar el cuidado permanente de nuestro Dios. ¿Sabe que el Señor ha prometido a su pueblo ser ese amigo cercano? Él quiere aliviar nuestra soledad. Él nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes. No desmayen, porque yo soy su Dios. O sea, Él ha decidido ser nuestro Señor. Los que están más cerca de nosotros, en realidad son las personas que más tendrían la posibilidad y el potencial para ayudarnos. Ahora, piense en esto, por favor. Si esto es cierto, hablando de las relaciones humanas, pues ahora
cuánto más con nuestro Dios? Si las personas que más están cerca de nosotros cuando caemos en una crisis son las que más pueden volvernos a levantar y darnos ánimo para restaurarnos, y esto es cierto, pues ahora cuánto más nuestro Dios, que en verdad es el Dios que más desea acompañarnos. Él quiere que estemos con Él. Y cuando se presente la soledad, Él quiere estar ahí, moviéndose en nuestra circunstancia. El Salmo 139 nos recuerda que Dios está estrechamente vinculado con nosotros. Este es un salmo profundo, este es un salmo poderosísimo que habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de nuestro Dios. Y yo quiero invitarle para que en esta semana usted saque un tiempo y pueda leer este salmo en varias versiones de la Biblia, para que usted pueda degustar la riqueza excepcional que encontramos con respecto a estas virtudes incomunicables de nuestro Dios: omnisciencia y omnipresencia de nuestro Dios. Él ha decidido acompañarnos desde antes del comienzo de nuestra existencia. Aún antes de que nosotros llegáramos a esta tierra, naciéramos en esta tierra, ya Dios estaba presente en lo que Él iba a hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero lo más hermoso es que no solamente ha estado presente desde antes de nuestra existencia, sino que estará presente hasta nuestra eternidad, para siempre. A mí me parece que esto es algo grandioso, es algo maravilloso, es el Dios Shammah, el Dios siempre presente. Alabamos su nombre, glorificamos su presencia. Shammah, el Dios presente. Ahora bien, quiero, en el contexto de este tema, resaltar algunas verdades que podemos encontrar justamente dentro de este salmo precioso y que nos revelan cómo Dios está cerca de nosotros a lo largo de la vida. Otra vez, vamos a fijarnos en algunas cosas interesantes que nos demuestran cómo Dios nos ha cuidado siempre, ha estado presente siempre a lo largo de toda nuestra vida. Y comenzamos en primer lugar entendiendo que antes de nacer ya habíamos sido diseñados. Esto es lo primero que quiero resaltar, esta verdad. Antes de nacer ya habíamos sido diseñados. Presta atención a lo que dice el Salmo 139, versículo 16. Dice la palabra: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. El diseño de Dios en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra existencia, fue creado antes del nacimiento. Esto es algo glorioso. Lo que quiere decir entonces que Dios nos hizo exactamente como Él quería que nosotros fuésemos. Y aquí es importantísimo entender que como nosotros fuimos diseñados antes de nacer, a Dios no lo tomó por sorpresa absolutamente nada. Nuestro tamaño, nuestra estructura, nuestra forma fueron diseñados por Dios antes de nuestro nacimiento. Esta verdad es suficiente para que nos liberemos de esa falsa carga que agobia a muchas personas de pretender ser como los demás, de pasarnos años de nuestra existencia comparándonos con otros y tratando de querer ser como otros. Esta verdad es muy liberadora, mi amado hermano y amigo. Antes de nacer ya habíamos sido diseñados. Entonces, lo que está indicando esta verdad es que así como soy, así como estoy viviendo, así como estoy en este momento, es precisamente lo que Dios había diseñado. Soy lo que soy porque así Dios me diseñó. Empezaré a ser una fotocopia de alguien en el momento en que empiece a rechazarme a mí mismo. Cuando empiece a darle más valor a cómo me gustaría ser como esta o aquella persona. No, cuidémonos y liberémonos de esa falsa carga. Dejemos de preocuparnos por ser tal vez como otra persona, por vernos como de pronto nos vemos o por cómo fuimos formados. Liberémonos de esa preocupación
que no tiene sentido. Simplemente somos lo que somos porque Dios así nos diseñó antes de nacer. Esto evoca entonces una verdad maravillosa también, y es que somos únicos. Somos únicos y amados por nuestro Creador. ¿Por qué? Porque fue Él quien nos diseñó. No fuimos nosotros mismos ni la naturaleza, no. Fue Dios quien nos formó con sus propias manos. No fue la naturaleza, sino Dios mismo quien nos entretejió. La segunda verdad que quiero resaltar también dentro de este salmo precioso con respecto a cómo Dios nos cuida siempre, es que nuestro comienzo se da antes de nacer. Nuestro comienzo no se da en el momento de llegar a esta tierra, no. Antes de nacer está nuestro comienzo con Dios. Salmo 139, versículos 13 al 15. Y este es uno de los versículos también poderosos que encontramos en la Escritura para poder tirar al suelo, para dejar sin piso las propuestas del aborto. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, o sea, el proceso de gestación, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Qué poderosa escritura que nos deja bien claro que definitivamente nuestro comienzo se da antes de nacer. Por eso es un delito de lesa humanidad cuando una persona decide matar a un ser que se está apenas gestando en el vientre de una madre. Hay que decirlo tal como debe ser. Hoy se quieren inventar una cantidad de leyes y una cantidad de conceptos para minimizar lo que en realidad significa el aborto. Píntelo como lo pinte cualquier gobierno, como lo pinte cualquier persona, el aborto ante todo y sobre todo delante de los ojos de Dios es un asesinato. Porque Dios mismo está trabajando, Dios mismo está entretejiendo a ese ser que apenas está en formación. Él lo está haciendo. Y que el mismo ser humano quiere intervenir para interrumpir, para destruir, para deshacer lo que Dios está haciendo con sus propias manos. Esto definitivamente es un acto de soberbia, es un acto de rebelión directa contra el Creador. La criatura rebelándose contra el Creador. Así que nada de lo que se descubre en un ser humano al momento de nacer es una sorpresa o es un accidente para Dios. Porque hoy se argumentan muchas cosas para poder justificar este asesinato que se llama el aborto. Diciendo que si el feto viene con malformaciones, que si esa persona o ese ser que se está formando allí está siendo un riesgo para la salud de la madre gestante, entonces se justifica destruir, matar esa creación divina. Pues resulta que esto debe ser revisado a la luz de la palabra del Señor, porque nada, estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Por eso les dije al comienzo, hay dos atributos que se resaltan poderosamente en el Salmo 139 y son atributos que son exclusivamente de Dios. La omnisciencia, que es Dios lo sabe todo, y la omnipresencia, donde indica que Dios está presente en todo. Y en el momento antes del nacimiento, Dios está ahí presente y está también actuando y está viendo antes del nacimiento. O sea, la obra divina se está dando precisamente antes del nacimiento. Ahora, aquí entonces podemos entender algo interesante. Y es que independientemente de cómo vaya a nacer ese bebé, Dios ya lo sabe. A Dios no lo toma por sorpresa absolutamente nada. Esos bebés que salen o nacen con malformaciones, Dios ya lo sabe. Pero la voluntad de Dios es que aún así, nazca ese bebé. Yo sé que esto que estoy hablando es sumamente controversial, porque hoy estamos, o en este tiempo estamos tratando de racionalizar todo. Queremos de pronto tratar de explicar con nuestra mente finita
cosas que son realmente exclusivas de la mente infinita de Dios. Ahora, esto parece difícil de aceptar, y sobre todo en una persona con un defecto congénito, como lo decía anteriormente. Es muy difícil poder decir, pero bueno, ¿será que Dios no sabe? ¿O será que Dios es un Dios que definitivamente ignora lo que está pasando? ¿Cómo puede un Dios justo, santo, recto y misericordioso permitir esto? Mis hermanos, la respuesta es: no lo sabemos. Y aunque no lo sabemos, pues obviamente tenemos que ser capaces de aceptar la soberanía de Dios, que es lo más difícil que hoy día el ser humano acepta, la soberanía de Dios. Ahora, la Biblia registra en Éxodo capítulo 4, versículo 11, algo interesante. Dios se lo dijo a Moisés. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Miren, mis hermanos, esto es sumamente impactante porque Dios mismo en este texto de Éxodo 4:11, Él mismo está asumiendo la responsabilidad de permitir nacer algunas personas mudas, otras ciegas, otras sordas, etcétera, etcétera. Dios asume esa responsabilidad. Le está diciendo Dios al mismo Moisés que Él, así como crea personas que hablan, también crea personas mudas, que crea personas con la capacidad de oír, crea personas sordas, que crea personas con la capacidad de ver, también crea personas ciegas. Él mismo dice, yo el Señor soy el que hago eso. Entonces, cuando surge esa pregunta, pero ¿por qué entonces Dios lo hace? No hay respuesta en nuestra mente finita para cuestionar la soberanía de Dios. Pero lo que sí es cierto es que como Dios conoce todo, absolutamente todo, y conoce al ser humano aún desde antes de nacer, lo conoce, entonces Él tiene un plan aún con eso que Él está permitiendo. Por ejemplo, hay un caso donde se le acercaron las personas a Jesús y le preguntaron sobre un ciego de nacimiento. Y le dijeron: maestro, dinos, ¿quién pecó? O sea, el ciego o sus padres. Y mire la respuesta legendaria que dio Jesucristo en Juan capítulo 9, versículo 3. Escuche esto, por favor. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y no ha sido así con muchas personas que probablemente usted y yo conocemos. Historias de hombres y mujeres que nacieron con defectos congénitos, que nacieron con limitaciones físicas. Y sin embargo, desde esa limitación, Dios los usó para mostrar su poder y su gloria y dar testimonio de su gracia ante las demás personas. Entonces, hasta los defectos de nacimiento forman parte del propósito perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Exhibir su gloria a través de nuestra debilidad. A Dios no le preocupa la debilidad nuestra, a Dios no le preocupa el defecto físico nuestro. Delante de Él somos perfectos porque somos su creación. Y nos creó con esa característica porque así somos perfectos para lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Para esto se necesita capacidad de plena confianza en la soberanía de nuestro Dios, que vuelvo y repito, es en lo que más hoy día el ser humano está fallando. Nos cuesta aceptar la soberanía de Dios, nos cuesta aceptarlo como el rey, como el soberano, como el que gobierna sobre todo el universo. ¿Por qué? Porque queremos es gobernar nosotros mismos. Y como queremos ser dueños de nosotros mismos, nos inventamos nuestras propias leyes y queremos que las leyes de Dios se sometan a las nuestras. Y cuando vemos que una ley de Dios que es eterna no encaja con nuestra manera de querer obrar y de querer pensar, entonces somos tan audaces que queremos que esa ley eterna
se someta y quede limitada a una ley humana, a una ley que está afectada profundamente por la perspectiva pecaminosa. Pero quiero decirte que el cuidado de Dios se da aún en los momentos donde somos enfrentados a nuestras debilidades. Y el poder y el cuidado de Dios está presente aún sobre aquellas personas que tienen defectos. Ahí está Dios presente, ahí Dios se está moviendo y ahí Dios seguirá cumpliendo su voluntad. Y en tercer lugar, encontramos esta verdad poderosa: la suerte o el accidente no forman parte de nuestra existencia. Otra vez, la suerte o el accidente no forman parte de nuestra existencia. Para algunas personas esto es difícil de aceptar. Vuelvo y repito, porque no aceptan la soberanía de Dios en sus vidas. Permítanme por favor leer los primeros 6 versículos del Salmo 139 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Aleluya. Podríamos preguntarnos frente al segmento de lectura que hice anteriormente, ¿qué significa esto? ¿Sabe qué significa en realidad lo que acabamos de leer? Hablando de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Que en cuanto a nuestra existencia, tanto los días buenos como los días malos fueron formados por Dios y ordenados por Él. Entonces deberíamos tener esa certeza y esa convicción de que si hoy, por ejemplo, me tocó enfrentar el día malo, Dios está presente y su tierno cuidado sigue ahí moviéndose. Pero si hoy me tocó un día de gozo, un día de felicidad, un día de logros, también Dios está presente y su fiel cuidado está conmigo. Entonces lo lindo de entender esto es que sea que enfrente lo uno o enfrente lo otro, siempre el Señor estará ahí. Su cuidado estará presente en todo momento. Estamos cubiertos por el cuidado de Dios desde el momento de la concepción hasta más allá de la tumba. Esa es la verdad. Por eso es que nosotros no somos producto de la suerte, no somos producto del azar. Nosotros somos producto de la mente de Dios, una mente con propósito. Todos los días cosechamos los dividendos de los tiernos cuidados de nuestro Abba, de nuestro Padre. Esos cuidados tan maravillosos. Y aún en los días difíciles vemos su poder obrando a nuestro favor. Por eso ten presente que nada de lo que te sucede diariamente pasa por error, o pasa por equivocación, o pasa por azar. Romanos 8:28 claramente nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nunca olvide, por favor, ese versículo. Yo lo llamo la mejor y más maravillosa almohada que Dios nos ha dejado para descansar y para dormir tranquilos. Romanos 8:28. Así que concluyo diciéndote en esta oportunidad, mi amado hermano y amigo, que es tan poderoso y es tan permanente el cuidado de Dios hacia nosotros, que aún en la muerte continuaremos bajo su protección. La Biblia dice, a través de una oración que hizo el salmista David: cuando despierto, todavía estás conmigo. Eso quiere decir que aún después de que me vaya de esta tierra y despierte a la eternidad, voy a darme cuenta que ahí seguirás presente, mi Dios. Como lo estuviste aquí en mi temporalidad, seguirás presente conmigo en la eternidad.
quiero hacerte una pregunta interesante. ¿Hace cuánto que no le agradeces a Dios con sinceridad por la forma exclusiva en la que Él te ha hecho? ¿Hace cuánto que no sacas un tiempo para agradecerle a Dios por cada una de las partes de tu cuerpo? Por el color de los ojos que Dios te dio, por el color de tu cabello, por la forma de tu cabello, por la estatura que Dios te dio, por el color de tu piel que Dios te dio, por el timbre de tu voz. Y bueno, ¿cuántos elementos más? ¿Hace cuánto que no paras un momento para en verdad decirle: mi Dios, estoy muy agradecido y estoy muy conforme por la manera como me has creado? Porque esta es una crisis que se está viviendo en este tiempo. Tenemos una gran cantidad de personas que se están sintiendo inconformes con su sexo, inconformes con su estatura, inconformes con su estructura corporal, y están buscando de una u otra manera cómo añadirle a su estatura un codo, como dice la palabra, añadirle de pronto más volumen a cierta parte de su cuerpo. Y todo lo que está demostrando esto es que definitivamente hay un deseo de pronto rechazar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esto es grave, porque significa entonces que le estamos enviando un mensaje a Dios, y es un mensaje donde le decimos: te equivocaste conmigo, te equivocaste como me creaste, no supiste crearme, fui un error, fui un fracaso. Y eso es una completa mentira. Si me estás viendo en este momento y ese es tu problema, quiero decirte, es hora de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios, y le pidas a Dios que su amor entre e inunde completamente tu ser. Porque si eres capaz de recibir el amor de Dios sobre tu vida, entonces aprenderás a amarte a ti mismo. Cuando aprendas a amarte a ti mismo porque amas a Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, con todo tu ser, entonces aprenderás también a amarte a ti mismo y podrás amar a tu prójimo. Ahí está la clave de todo esto. ¿Por qué no le agradeces a Dios por las dificultades que estás enfrentando en este momento? Probablemente te has enfocado en cuestionar a Dios, te has enfocado en quejarte, te has enfocado en mirar solamente lo negativo de lo que te está pasando, pero es una oportunidad más bien para que le digas: Dios, gracias por esta dificultad que estoy enfrentando, porque sé que en esta dificultad te voy a ver obrando. En esta dificultad, en esta situación apremiante, voy a ser testigo de tus tiernos cuidados, porque no solamente me cuidas cuando todo está bien, sino que me cuidas cuando estoy enfrentando el día malo. Y otra pregunta: ¿por qué no le expresas tu gratitud a Dios en medio de aquellas cosas que consideras una desgracia? Probablemente tu forma de ver y tu forma de percibir algo te dicte: esto nunca debería haberme pasado, esto nunca debería haberme ocurrido, esto es una desgracia. Pero si ves esto desde la óptica de Dios y entiendes que Dios está en control aún en medio de esto que te pasó, puedes darte cuenta que Dios terminará utilizando esa situación para Él glorificarse y para Él también edificar tu alma y tu corazón. Recuerda entonces que el cuidado permanente de nuestro Dios hacia nosotros ya está solemnemente registrado en las Sagradas Escrituras. Y quiero volver a recordar lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Por favor, si es posible, apréndete este texto de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Déjenme terminar diciéndote esta verdad que no necesita comprobación, es un axioma. Dios no está ausente, hoy más que nunca está presente. Observa sus cuidados permanentes. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no está alejado, no está ajeno, no está ausente. Nuestro Dios está hoy más que nunca presente. Por eso alabémoslo, bendigámoslo, adorémoslo, porque sus tiernos cuidados son para siempre. Aleluya. Oremos a Dios. Padre bendito y Dios eterno,
Te agradecemos por este momento tan lindo y especial donde nos permites recibir el consuelo de tu palabra. Nos permites recibir la perspectiva y la óptica de tu sabiduría y de tu perspectiva en medio de lo que nosotros vivimos y enfrentamos. Hoy, Señor, humillamos nuestro corazón delante de ti, rendimos y doblegamos delante de ti nuestros criterios, nuestros argumentos y llevamos cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo llevamos cautivo en obediencia a Jesucristo. Sabemos que hay muchos argumentos del diablo, argumentos del mundo y argumentos de nuestra carne que buscan demeritar y que buscan poner en cuestionamiento las verdades de la palabra de Dios. Pero aquí estamos, Señor, rindiendo nuestra vida y diciéndote, aceptamos tu verdad con solicitud. Nos doblegamos delante de ti y aceptamos estas tres verdades que hoy, Señor, nos has recordado a través del Salmo 139. Y estas tres verdades nos llevan a una conclusión contundente. Dios siempre nos cuida. Independientemente de lo que vivamos o enfrentamos, ahí estará siempre Dios, cuidándonos y fortaleciéndonos. Agradezco por tu palabra, mi Señor, y pido para que esta palabra traiga consuelo y fortaleza en la fe de cada uno de mis hermanos y amigos que hoy han tenido la oportunidad de conectarse con nosotros para recibir esta enseñanza. Los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.